Listo. Entonces vamos a revisar la presentación que veníamos trabajando hasta el momento, ¿cierto? Esta presentación la vamos a terminar el día de hoy. Cubrimos la parte de la unión PN, donde vimos que la unión PN o los diodos pues los podemos encontrar en equilibrio, inversamente polarizados, directamente polarizados, y que los diodos se pueden romper cuando están muy inversamente polarizados, ¿cierto? De eso después hicimos su característica tensión-corriente para en una sola gráfica resumir todas las regiones de operación o las posibles polarizaciones. Después nos dimos cuenta que con lo que conocíamos hasta el momento de diodos, si nosotros nos poníamos a analizar circuitos, esos circuitos nos iban a llevar a sistemas de ecuaciones no lineales, ¿sí? Y que eso nos tocaba resolverlo mediante iteración y era bastante complejo y demás, ¿cierto? En vista de eso, entonces, estudiamos o vimos que se generaron dos modelos que facilitaban el análisis de circuitos, que era el modelo ideal y el modelo de tensión constante, donde les dije que el modelo de tensión constante es el que más vamos a usar de ahora en adelante para analizar los circuitos, ya que tiene las ventajas de los dos modelos. Es bastante exacto como el modelo exponencial y al mismo tiempo nos permite analizar circuitos con muchísima facilidad como el modelo ideal. Después estudiamos la clase pasada que era la característica entrada-salida, ¿cierto? Que era un grafiquito que me permitía determinar o expresar la función de un circuito o cómo éste le hacía una transformación a la entrada para llegar a la salida, ¿cierto? Y hasta ahí llegamos. El día de hoy vamos a cubrir el modelo del diodo en pequeña señal y las aplicaciones del diodo. Entonces, empecemos. El modelo del diodo en pequeña señal, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos los tres modelos que hemos visto hasta ahora, aquí están exponencial, ideal, tensión constante. Si analizamos los tres ante una variación de corriente o un delta de ID, ¿qué va a suceder? Si yo miro el modelo exponencial, que es el que realmente me representa el comportamiento del diodo, ¿cierto? Yo me doy cuenta que ante un delta de ID se genera un delta de BD y viceversa. Si hubiera un delta en la variación del diodo o una pequeña variación en la tensión del diodo, pues va a haber una variación en la corriente del diodo, ¿sí? Entonces, yo sé que eso es un hecho porque el modelo exponencial es el que me representa el comportamiento real. Sin embargo, si yo me voy a los otros dos modelos que nosotros estudiamos, en esos dos modelos hay un problema. Ante una variación del delta de ID o ante un delta de ID en el modelo ideal, la tensión del diodo siempre va a valer cero. Y en el modelo de tensión constante, ante un delta de ID o una variación en la corriente, la tensión del diodo siempre va a valer B de ON. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones en las cuales nosotros vamos a trabajar con señales de muy baja amplitud, que a eso se le conoce como pequeña señal, ¿sí? Si nosotros trabajamos con señales de muy baja amplitud utilizando estos dos modelos, pues nunca vamos a poder calcular nada porque ante una variación él me dice no, la tensión es cero y este me dice no, la tensión es B de ON. ¿Sí? Y el modelo real me dice, no, ante una variación de corriente hay una variación de tensión, ¿sí? En el diodo. Entonces me toca o nos toca crear un nuevo modelo para este caso en particular. Y ese es el modelo que se conoce como modelo de pequeña señal. Es el modelo que me permite analizar circuitos con diodos cuando en este circuito hay pequeñas variaciones o hay señales de baja amplitud. ¿Listo? Entonces, se puede observar que un delta de ID genera un delta de BD y viceversa de acuerdo al modelo exponencial. Sin embargo, en los otros dos modelos, ante un delta de ID no permite observar una variación en la tensión del diodo. Dado que el análisis de circuitos usando el modelo exponencial genera sistemas de ecuaciones no lineales que dificultan la solución, se hace necesario un nuevo modelo que permita analizar estas variaciones de manera más sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Listo. De acuerdo a lo que yo acabo de decir, ustedes pueden decir, listo, pues no usamos ni el exponencial ni el ideal, no usamos ni el ideal ni el de tensión constante, utilizamos el modelo exponencial, ¿cierto? Pero volvemos al mismo problema que teníamos al inicio. Vamos a llegar a sistemas de ecuaciones no lineales que nos va a tocar resolver por iteración. Entonces, en vista de que no queremos volver a ese problema, pues generamos un modelo particular para ese caso
¿sí? Que sea fácil de analizar y que sea bastante preciso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la próxima diapositiva? Pues vamos a analizar y vamos a demostrar y a derivar ese modelo. ¿Alguien está tomando apuntes acá o podemos continuar, muchachos? Yo, Un profe. segundo, profe, por favor. Vale, me avisan, por favor. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces vamos a empezar a derivar el modelo. Y partamos de lo siguiente. Tenemos el modelo exponencial, ¿cierto? Yo tenía una tensión BD, que es la línea que está acá a la izquierda pequeñita. Y esa tensión BD me generaba una corriente ID, que es la línea de abajo, ¿sí? Ahora, si por algún motivo esa tensión BD se corrió un delta a la derecha, pues el punto de la línea de la derecha pues va a valer BD más delta de BD. Y un BD más delta de BD me va a ocasionar en la corriente un ID más un delta de ID. ¿Claro esa parte? Sí, profe. Listo. Entonces, a partir de la corriente del diodo, yo sé que ID es igual a IS a la BD sobre BT. Si yo sé que un delta de BD ocasiona un delta de ID, de acuerdo a lo que dije aquí, luego entonces yo puedo decir que este punto, ID más delta de ID, es igual a ISE a la BD más delta de BD, que es la tensión que me está ocasionando esa corriente, ¿cierto? Dividido en BT. Clarísimo hasta ahí, ¿cierto? No ha pasado nada raro. Ahora, utilizo una propiedad de las exponenciales. Tengo la exponencial de una suma, o sea, es la multiplicación de dos exponenciales. O sea, yo puedo separar esto como IS E a la BD sobre BT por E a la delta de BD sobre BT. Y son equivalentes. Pero este término que está en rojo, ¿a qué equivale? Ahí mismo en las diapositivas está. ¿A qué equivale ese término que está en rojo? A y D. A y D, ¿cierto? Luego yo puedo escribir esto de esta forma. ID más delta de ID es igual a ID que multiplica a E a la delta de BD sobre BT. ¿Sí? Listo. Y resulta que hay una propiedad de las exponenciales que no sé si ustedes ven en alguna materia, creo que uno casi no la ve, y es la siguiente. Que si yo tengo la exponencial de un fraccionario de una división, ¿cierto? Donde el numerador es mucho más pequeño que el denominador, esa exponencial yo la puedo desaparecer y decir que es lo mismo que 1 más a sobre b, ¿sí? Siempre y cuando el numerador sea mucho más pequeño que el denominador, e a la a sobre b es equivalente a 1 más a sobre b. Y apliquemos esta propiedad acá considerando que el delta de BD es mucho más pequeño que BT. ¿Sí? Si yo considero esto, voy a poder aplicar esta propiedad a mi ecuación. Y me va a quedar lo siguiente. ID más delta de ID es igual a ID por la exponencial, pero la exponencial se volvió este término que está aquí. Apliqué la propiedad 1 más delta de BD sobre BT. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Pues voy a romper los paréntesis, o sea, voy a meter ID a multiplicar a cada uno de los términos. Entonces, ID más delta de ID es igual a ID más ID por el delta de BD sobre BT. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Qué va a suceder con los IDs, muchachos? Aquí hay dos IDs que se van a restar, o sea, se van a cancelar. ¿Sí? Y me va a quedar que la variación de corriente va a ser igual a la corriente por la variación de tensión sobre BT. Y yo eso lo puedo reorganizar. Simplemente para escribirlo de otra forma, paso el BT aquí y dejo el delta de BD solo. Entonces, una variación de corriente
es producto de una variación de tensión multiplicada por un término, ¿cierto? Y este término es el que me va a determinar cómo yo puedo modelar el diodo ante pequeñas variaciones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué unidades tiene ID sobre BT, muchachos? ¿Qué unidades va a tener? Ohmios. No. ID sobre BT, ¿qué unidades va a tener? Amperes sobre voltaje. Sí, amperios sobre voltios, ¿sí? Tiene amperios sobre voltios. Y amperios sobre voltios es igual a ¿qué? A 1 sobre ohmios, o a Siemens, o a 1 sobre ohmios, ¿sí o no? Porque voltios sobre amperios es ohmios, pues amperios sobre voltios es 1 sobre ohmios, ¿sí? Luego, ¿qué quiere decir esto? Que este término que está aquí, ID sobre BT, es igual a 1 sobre una resistencia. Luego, ¿cuál va a ser la conclusión de esto? En pequeña señal, nosotros podemos modelar el diodo mediante una resistencia cuyo valor va a ser BT sobre ID, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que las variaciones de corriente van a ser igual a ID sobre BT por las variaciones de tensión, o dicho de otra forma, va a ser igual a las variaciones de tensión sobre la resistencia del diodo en pequeña señal, ¿sí? Entonces la primera conclusión es, en pequeña señal, nosotros podemos modelar el diodo como una resistencia. Y miremos lo que tiene sentido. Si yo me acerco, esta partecita que está acá, ¿cierto? De la unión de esta a la parte azul que une los dos puntos que están acá, es una partecita muy pequeña. Y ustedes deben saber de su geometría que dos puntos forman una línea, muchas líneas forman una curva. Luego, si yo cojo una curva y me acerco muchísimo, 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 voy a encontrar es una recta, ¿sí? Y esa recta va a tener una pendiente. ¿Y qué unidades va a tener la pendiente? Pues tiene Y sobre X, tiene unidades de amperios sobre voltios, o sea, tiene unidades de 1 sobre resistencia. Y eso es lo que estoy mostrando aquí. Si yo hago un zoom a esa zona, me voy a dar cuenta que ese punto, la unión de esos dos puntos es básicamente una línea recta y cuya pendiente va a ser 1 sobre la resistencia del diodo. Tiene unidades de esa pendiente de amperios sobre voltios. Listo. Entonces concluyamos. En pequeña señal o ante pequeñas variaciones o señales de poca amplitud, el diodo puede modelarse mediante una resistencia. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un diodo a través del cual está pasando un delta de ID y se genera un delta de BD, pues yo lo puedo reemplazar por una resistencia de valor BT sobre ID, ¿sí? Y pues a través de esa resistencia pasa el delta de ID y está soportando o generando un delta de BD. Y con este modelo, de nuevo, me regreso a sistemas de ecuaciones lineales que nosotros conocemos por circuitos. Ustedes ya analizaron circuitos resistivos y podemos analizar muy fácilmente los circuitos ante pequeñas variaciones. Ahora, ¿quién es ID? ID es la corriente antes que ocurra la variación. Miren acá, ¿cierto? ID es la corriente que generó BD antes de que cambiara. Después BD se movió un delta y generó ID más delta de ID. Entonces, ID es la corriente antes de que ocurra cualquier variación en la tensión del diodo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Listo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien está tomando apuntes? Un momento, profe. Vale. Listo, profe, gracias. Listo. Listo, muchachos. ¿Quedó claro hasta acá esta parte? En pequeña señal o ante pequeñas variaciones, el diodo lo vamos a modelar como una resistencia. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues un ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo para entender cómo analizamos el circuito bajo esta situación y vamos inclusive a entender qué sucede si no usamos el modelo de pequeña señal, qué es lo que va a pasar. Entonces empecemos con ese circuito que está ahí. Por favor, tomen apuntes y ya empezamos. Dibujen el circuito, el enunciado y lo empezamos a resolver.
¿Listo, muchachos? ¿Empezamos o espero? Un segundo, profe, por favor. Vale. Mi compañero me avisa, ¿listo? Sí, profe, listo, gracias. Listo. Entonces me dice, en el circuito de la figura, la fuente VA vale 5 voltios, la resistencia vale 40 ohmios, los diodos son iguales, con BDON igual a 0,7, o sea, me están diciendo use modelo de tensión constante, y me dicen, si por alguna razón VA cambió a 4.9, o sea, ya no es 5, sino ahora 4.9, determinar cuánto varió B y cuánto vale B al final, ¿sí? O sea, calcule el delta y calcule pues cuánto quedó valiendo al final B. ¿Listo? Entonces, comencemos. Me dicen que lo analice mediante tensión constante. Entonces, siempre lo primero que analizamos pues es el circuito antes de que ocurra la variación, o sea, cuando la fuente valía 5 y utilizamos el modelo de tensión constante. Entonces, tenemos nuestro modelo de tensión constante, reemplazamos los dos diodos por dos diodos en serie con una fuente de tensión de valor B de on. Y ahora, ¿qué nos toca hacer? Pues determinar si esos dos diodos ideales están polarizados directa o inversamente para saber por qué los vamos a reemplazar, si por un corto o por un circuito abierto. Listo. Entonces, comencemos a hacer inspección. ¿A qué es igual la tensión de cátodo 2? ¿A qué es igual la tensión del cátodo 2, muchachos? BDON. Meteón. A B de on, ¿cierto? Listo. ¿A qué es igual la tensión del ánodo 2 aproximadamente? Los diodos, al igual que las resistencias, las ignoramos durante la inspección, ¿listo? O sea, los diodos ideales. Entonces, ¿a qué sería BA. igual? No, ABDA Menos ABDA BDON. menos va a más B. BA menos B de on. Sería BA menos B de on porque las fuentes están en sentido opuesto. Mire, el más se encuentra con el más de esta. Entonces, la tensión de ánodo 2 sería BA menos B de on, o sea, 5 menos 0,743, y abajo tendría 0,7. Si la tensión del ánodo es más grande que la del cátodo, ¿cómo está polarizado el diodo 2? ¿Directo o inverso? Directo. Está polarizado directo. Luego entonces lo vamos a reemplazar por un cable. Listo. Ahora pasemos al diodo 1. ¿Cuál es la tensión de ánodo 1 aproximadamente? BA. Vea, ¿cierto? O sea, 5 voltios. ¿Y la tensión de cátodo 1 es aproximadamente cuánto? ¿Cuánto valdría la tensión del cátodo 1? Será igual a BDO. No. 2 veces BDON. 2 veces BDON. ¿Quién respondió eso, por favor? Yo, profe. Juan Pablo Franco. Sí, señor. Juan, ¿usted ya tiene notas? Sí, profe, la clase pasada. Juan Franco, listo. Más 0,1, listo. Listo, gracias, profe. Listo. Entonces, como dice Juan, hay 2 veces B de on, o sea, 1.4 voltios. Si en el ánodo hay 5 voltios y en el cátodo hay 1.4, ¿cómo está polarizado el diodo 1? Directamente. Directamente polarizado, por lo tanto lo voy a reemplazar por un cable. Profe, no ¿Listo? entendí esa parte. ¿Por qué hay 2 veces BDON? Porque mira el recorrido, B de on y B de on. El recorrido hacia tierra. Ah, vale. Gracias, ¿Sí? profe. Entonces hay dos fuentes B de on. ¿Listo? El recorrido siempre se hace, la inspección siempre se hace hacia tierra, ¿no? O sea, hacia abajo. Listo. Y pues acá está resumido esa parte. La tensión de ánodo 1 es aproximadamente la fuente BA de 5 voltios. La tensión de cátodo 1 es aproximadamente 2 veces B de on, o sea, 1.4. Luego el diodo 1 está directo. La tensión de ánodo 2 es BA menos B de on, o sea, 4.3 aproximadamente porque ignoramos la resistencia. Y la tensión de cátodo 2 es igual a B de on, o sea, 0,7. Por lo tanto, el diodo 2 también está directo. Si los dos diodos están directamente polarizados, los reemplazo por cables, ¿cierto? Y si los reemplazo por cables, pues ya puedo calcular todo.
¿Cuál sería la expresión matemática para la corriente que está circulando a través del circuito? Porque es solo una malla, solo hay una corriente. ¿Cuál sería la expresión matemática por ley de Ohm si yo la quiero calcular, pues obviamente respecto a esta resistencia? ¿A qué sería igual I? A B de A menos 2 veces B de On sobre R. Exactamente, Jennifer. Listo. Jennifer, ¿tú ya ganaste nota la clase pasada? Sí. Sí, señor. Súmate otro 0,1, ¿listo? Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, como dice Jennifer, la corriente I va a ser la tensión que hay a este lado de la resistencia, BA, menos la que hay al otro lado, 2 veces B de On. BA menos 2 veces B de On sobre R me va a dar la corriente. ¿Listo? ¿Cuánto da esta corriente, muchachos? Por favor, calculenla y me dicen el valor. BA vale 5, R vale 40, B de Ohm vale 0,7. ¿Cuánto da I? Les agradezco me digan el valor. 0,09 amperios, profe. 0,09, o sea, 90 milis. 90 milis. Sí. Entonces, la corriente que está pasando a través de los diodos antes que ocurra la variación es 90 milis. Listo. ¿Y cuánto vale la tensión B antes que ocurra la variación, muchachos? ¿Cuánto vale esta tensión en el circuito? Es la tensión que hay entre este punto y tierra. ¿Cuánto vale? 0,7 voltios. 0,7 voltios, que es B de On. Entre este punto y tierra está B de On, entonces hay 0,7 voltios. ¿Sí? Entonces, antes de que ocurra la variación, mi tensión B vale 0,7 y la corriente que está circulando a través de los diodos es una corriente de 90 miliamperios. Listo. Supongamos que nosotros no hemos visto pequeña señal. ¿Sí? No tenemos ni idea que ese modelo existe. Y yo les dijera, bueno, ahora BA vale 4,9. Dígame cuánto cambió B o cuánto vale B al final de cuentas. Si esta fuente ya no vale 5, sino 4,9, pues los dos diodos siguen directamente polarizados. Ya hicimos el análisis, solo se movió 0,1 la fuente. Listo. ¿Cuánto vale B en este caso? Si BA vale 4,9, ¿cuánto vale la tensión de salida B? Sería lo mismo, 0,7 voltios. Sería 0,7 voltios, ¿cierto? Luego el delta es 0, o sea, no varió. Antes valía B de 0,7, ahora vale 0,7, no varió. ¿Sí? Listo. Y miremos este caso. Si BA se volviera, en vez de 5, se volviera 1000 voltios, ¿cuánto vale B? Sigue igual, profe. Sigue igual. Y eso es un problema. El modelo exponencial no me permite detectar cómo al variar la corriente, porque aquí sí varió la corriente, me varía una tensión en un diodo, ¿sí? Entonces, al considerar el cambio en la fuente BA, si se usa el modelo de tensión constante, entonces de nuevo B es igual a B de On, lo que impide determinar variaciones en la tensión B. Nunca voy a saber cuánto varía y B sí está variando, porque el modelo exponencial me lo dice, ¿sí? Si la corriente varía, B varía. Y la corriente sí está variando, ¿por qué? Porque ahora es 1000 menos 1,4. ¿Sí? O si fuera 4,9, 4,9 menos 1,4 sobre R me va a dar una corriente un poquito más pequeña. La corriente a través de los diodos sí está variando, pero sin embargo el modelo de tensión constante no me permite determinar las variaciones en la tensión de un diodo. ¿Sí? Entonces por eso nos toca recurrir al modelo de pequeña señal. Entonces ahora sí, al usar el modelo de pequeña señal o análisis de pequeña señal, lo primero que hago es reemplazar los diodos por resistencias, ¿cierto? Y cuando estoy haciendo análisis de pequeña señal, las corrientes y tensiones ya no son corrientes y tensiones normales, sino son los deltas o las variaciones, ¿sí? Entonces, la fuente ya no es BA, sino lo que varió BA o el delta de BA. La tensión que voy a calcular ya no es B, sino la variación de tensión, y la corriente que está circulando pues es el delta de ID o lo que varía la corriente. Entonces empecemos a determinar lo siguiente. ¿Cuánto vale el delta de BA si BA es la variación? O sea, si el delta de BA es la variación que sufrió BA, ¿cuánto varió? 0,1 voltios. 0,1 negativos porque pasó de 5 a 4,9. Está correcto, compañero. Hay una variación de menos 0,1 voltios. Entonces, delta de BA vale menos 0,1. ¿Cómo calculamos la resistencia R de 1? De acuerdo a lo que nosotros vimos de pequeña señal. ¿Cómo se calcula la resistencia R de 1? De acuerdo a la diapositiva anterior.
Va a ser igual a la resistencia de D2, que va a ser igual a BT sobre ID. Exactamente. La resistencia del diodo 1 va a ser BT sobre ID y va a ser igual a la resistencia del diodo 2. ¿Por qué? Porque por ambas está pasando la misma ID. No siempre va a ser así, pero en este caso en particular, por las dos pasa la misma corriente, por lo tanto las dos resistencias valen lo mismo porque son BT sobre ID. BT vale 26 milivoltios, es la tensión térmica, ojo con eso muchachos. BT siempre es una constante para nosotros en esta materia, que es la tensión térmica, vale 26 milivoltios. ID es la corriente que pasa a través del diodo antes de la variación. ¿Cuál es esa corriente, muchachos? Ahí en nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio, ¿cuál es? 90 miliamperios. 90 miliamperios, la corriente que está pasando antes de la variación. Listo. ¿Cuánto dan esas dos resistencias? Van a dar valores muy pequeños, 26 sobre 90, 0 punto algo. 0.29 ohmios. 0.29 ohmios, listo. Entonces, ¿cierto? El delta de BA, pues es 4.9 menos 5, o sea, menos 0.1 voltios, y las resistencias RD1 y RD2 son iguales, son igual a BT sobre ID, porque la misma corriente pasa a través de las dos, y esa resistencia nos va a dar 0.29 ohmios. ¿Claro hasta ahí, muchachos? ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, siempre que hagamos un ejercicio de pequeña señal, debemos analizar el circuito antes de que ocurra la variación. ¿Por qué? Porque necesitamos la corriente en los diodos antes de que ocurra la variación, para que cuando analicemos en pequeña señal podamos calcular las resistencias. ¿Listo? Y listo, ya conocemos delta de BA, ya conocemos las resistencias. ¿Cómo podríamos calcular el delta de B rápidamente con una sola expresión matemática? ¿Utilizando qué? ¿Qué podemos Ley hacer? de Ohm. Sí, puede ser ley de Ohm, pero ¿cuál es la forma más fácil de calcular la tensión sobre una resistencia cuando está en serie con varias? Por división de tensiones. Divisor de tensión. Puedo hacer un divisor de tensión. Entonces, ¿cómo va a quedar? El delta de B va a ser igual al delta de BA por R2, ¿cierto? Que es la resistencia sobre la cual voy a calcular la tensión, dividido en la suma de todas las resistencias, R más RD1 más RD2, o sea, esta expresión matemática. Usé divisor de tensión. Delta de B es igual a delta de BA por R de 2 dividido en R más R de 1 más R de 2. Y nosotros ya tenemos los valores de todo. Delta de BA es menos 0.1, R2 y R1 valen 0.29 y R vale 40. ¿Cuánto va a dar ese delta de B, muchachos, por favor? ¿Cuánto va a dar ese delta de B? Va a dar un número bien pequeño. Va a dar en micros inclusive. Menos 7.14 me dio mi profe, por 10 a la menos 4. Sí. O sea, menos 714.5 microvoltios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es una variación pequeña, sí, pero es una variación. ¿Sí? Y hay aplicaciones donde obviamente esta variación va a dar un poco más grande y es considerable y es relevante. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que cuando la fuente BA varía menos 0.1 voltios, la tensión B varía menos 714,5 microvoltios. Listo, ya tengo la variación. ¿Cómo calculo el valor final de la tensión B? Ya tengo cuánto valía antes, ya tengo el delta. ¿Cómo calculo cuánto vale al final el valor B, la tensión B? Sería sumarlo con el valor de B. Sería simplemente sumarlos, ¿sí? Y eso viene desde la gráfica anterior, muchachos, desde acá, miren. BD, luego ocurre un delta y el valor final es BD más el delta de BD. Lo mismo con la corriente. ID ocurre un delta, el valor final es ID más delta de ID. ¿Listo? Entonces ahora B final es igual al B antes de la variación 0,7
más el delta de B, o sea, menos 714.5 micras, y eso va a dar 0.6993 voltios. ¿Qué quiere decir? Que cuando la fuente aquí vale 5, B vale 0.7. Cuando la fuente aquí vale 4.9, B vale 0.6993 voltios. Claro hasta ahí, muchachos. ¿Hay alguna pregunta sobre el ejercicio de pequeña señal? ¿O está claro hasta ahí todo? Sí, señor, todo claro. Listo. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos continuar? Un momento, profe. Vale, no hay problema. La próxima clase al inicio vamos a hacer otro ejercicio de pequeña señal ya un poquito más complejo para dejar ya dos ejemplos también de este tema. Listo, pero vamos a empezar la próxima clase al inicio, hacemos otro ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a estudiar las aplicaciones del diodo, o sea, los diferentes circuitos relevantes que podemos hacer utilizando diodos. Me avisan cuando podamos continuar. Listo, profe, ya. ¿Listo? Los demás, muchachos, ¿puedo continuar? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ya una vez nosotros conocemos cómo podemos analizar circuitos con diodos, ¿cierto? Cuando no hay variaciones, los podemos analizar utilizando el modelo ideal o el modelo de tensión constante. Y cuando hay pequeñas señales o pequeñas variaciones, sabemos que podemos utilizar el modelo de pequeña señal. Pues ahora pasemos a estudiar los circuitos principales que podemos hacer con diodos, ¿sí? Y vamos a estudiar esos 5 circuitos que están ahí. Vamos a estudiar los rectificadores, donde vamos a ver los rectificadores de media onda y onda completa. Vamos a ver los circuitos limitadores, que es un circuito que ya vimos en la clase pasada. Aquí no nos vamos a demorar mucho tiempo. Los circuitos reguladores. Y después vamos a ver los cambiadores de nivel. Y para finalizar, los dobladores de tensión. Entonces empecemos con los circuitos rectificadores. Empecemos definiendo qué es rectificar, ¿sí? Entonces, un rectificador es un circuito que se encarga de convertir una señal AC, o sea, una señal de corriente alterna, o una señal que está tomando polaridades positivas y negativas en el tiempo, convertir esa señal a una señal DC, donde una señal DC es una señal que solo toma la misma polaridad en el tiempo, o sea, o solo valores positivos o solo valores negativos, pero no está oscilando entre los dos. ¿Listo? Y el circuito rectificador que vamos a estudiar ya también nosotros lo vimos. Ese circuito que está ahí, nosotros le sacamos la característica entrada-salida a la clase de ayer, ¿sí? Lo voy a explicar, no vayan a dibujar nada y luego les dejo tiempo para que tomen apuntes si quieren. ¿Sí? Teníamos ese circuito y nosotros a ese circuito le demostramos que la característica entrada-salida era este si yo usaba el modelo de tensión constante, ¿sí? Y también habíamos dibujado que ante una señal sinusoidal, esta característica entrada-salida me representaba que el circuito hacía esto. Valía 0 siempre y cuando la entrada estuviera menor a B de on. Cuando pasaba B de on, la salida y la entrada correspondían a la ecuación Bin menos B de on, por eso el máximo que alcanzaba era Bp menos B de on, luego valía 0 y así, ¿sí? Y esta señal que salió ya es una señal rectificada porque es una señal de C, solo toma valores positivos, no existen los valores negativos. Sin embargo, en un rectificador, por lo general, lo que yo quiero hacer es convertir una señal AC a una señal DC directa o constante, ¿sí? No a esta que está aquí, que varía, baja, varía, se mantiene, no. Yo quiero que sea una línea recta constante, una señal DC directa, ¿sí? ¿Cómo hago eso en ese circuito? Fácil, adicionándole al rectificador o volviendo esta parte del rectificador un filtrico. Entonces coloco un condensador que queda en paralelo a la resistencia. Y entonces, ¿qué va a suceder? Mientras el diodo esté polarizado directamente, el condensador se va a cargar, o sea, va a ocurrir esto. Se carga, se carga, se carga, se carga hasta aquí. Cuando llegamos al pico máximo, el diodo se polariza inversamente. Si el diodo se polariza inversamente, el circuito se abre y el condensador comienza a descargarse a través de la resistencia, ¿sí? Comienza a descargarse hasta que de nuevo el diodo se polariza directamente, se carga, se polariza inversamente, se descarga directamente, inversamente, ¿sí? Y esta señal comienza a hacerse, pues,
cada vez más constante. ¿De qué va a depender qué tan constante es esta señal? Del valor del condensador. ¿Por qué? Porque este tiempo de descarga corresponde a R por C aproximadamente, que es el tau, ¿cierto? Y entre más largo es el tiempo de descarga, o sea, entre más grande es tau, pues esta señal va a demorarse en caer más tiempo. Luego se va a mantener casi más recta. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo que yo quiero es que el tau sea grande y tau es R por C, y yo no puedo tocar el valor de R porque R es la resistencia de carga, o sea, ya me dicen su carga va a ser tanto, entonces, ¿cómo debe ser el valor de C para que esta señal sea lo más constante posible? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Debería ser grande porque yo quiero que el tau sea grande y tau es igual a R por C. Luego, entre más grande es C, más grande es tau, más tiempo me demoro en descargarme, o sea, más constante se mantiene, ¿sí? Entonces, entre más grande es este capacitor, mejor es el rectificador, ¿sí? ¿Y cómo medimos pues la calidad del rectificador, básicamente, o qué tan bueno es? Con la distancia entre el máximo y el mínimo de este pedazo, ¿sí? El máximo que alcanza y el mínimo cuando se descarga. Y a esa distancia entre esos dos puntos se le conoce como tensión de rizo o tensión de rizado o BR, que acá la localicé. Entonces BR es el rizado. Entre más grande es el condensador, más pequeño es el rizado. Y yo quiero que el rizado sea lo menor posible para que la señal sea lo más constante posible, ¿cierto? Y ese rizado yo lo puedo expresar matemáticamente como está ahí. La tensión de rizo es BP, que es el valor máximo que alcanza la tensión de entrada o el valor pico, menos la tensión BDON del diodo, dividido en la resistencia de carga por el condensador 1, que este condensador se le conoce como condensador de suavizado, por la frecuencia de la señal de entrada, o sea, la frecuencia a la cual está oscilando la señal en negro. ¿Sí? Y pues ahí están las definiciones. BR, la tensión de rizo, RL, la resistencia de carga, BP, el valor pico de la entrada, Frin, la frecuencia de entrada, y C1 es el valor del capacitor de suavizado, o sea, este. Esta expresión matemática que está acá es una aproximación. Y como es una aproximación, pues tiene unas limitantes. ¿Cuál es la limitante? Sencilla. Esa expresión va a ser exacta, ¿sí? Siempre y cuando el rizo que yo quiera calcular sea inferior al 10% del valor pico. ¿Qué quiere decir? Que si mi señal de entrada es una señal de 10 voltios pico, ¿cierto? BP vale 10. Con esta ecuación, los rizos que yo puedo calcular con mucha exactitud deben ser inferiores a 1. ¿Listo? Inferiores al 10% de 10, que es 1. Si esta fuente valiera 100 voltios pico, entonces los rizos que podría calcular son de 10 hacia abajo. ¿Listo? Y eso es lo que quiere decir esta expresión que está acá. La tensión de rizo debe ser menor a 0.1 BP, o sea, debe ser menor al 10% de BP. ¿Claro hasta ahí, compañeros? Sí, profe. Listo. En esta parte de aplicaciones, los ejercicios son bastante sencillos. ¿Por qué? Porque aquí no hay que analizar el circuito. El circuito ya no analizamos. Lo que hay que hacer es usar la expresión. ¿Sí? Entonces yo le digo, calcule el capacitor para un rizo de tanto, calcule tal cosa, o el rizo cuánto es y los valores son tales. ¿Sí? Entonces es básicamente utilizar esta expresión matemática que está acá junto a la que vamos a ver que es la misma, pero haciendo un reemplazo. ¿Sí? Listo. Ahora miremos otra forma. La máxima tensión que alcanza la salida es BP menos BDON, o sea, ese término que está en el numerador, ¿cierto? Y esa tensión es la tensión que está soportando la resistencia de carga. Luego, entonces, la corriente IL máxima por ley de Ohm, ¿a qué sería igual? IL máxima, ¿a qué sería igual, muchachos? Por ley de Ohm. La corriente que Ah, la pasa tensión sobre la resistencia. a la tensión sobre la resistencia. Y Vout máximo, ¿cuánto vale? BP menos BDON. Entonces, BP menos BDON sobre la resistencia es la misma corriente máxima. Luego yo puedo escribir esta ecuación. Si la corriente máxima es BP menos BDON sobre RL, puedo escribir que el rizo es igual a la corriente máxima en la carga dividido en C1 por Fi. Y es otra expresión, pero es derivada de esta misma. Pero es importante que la sepan, ¿sí?
Listo. Resulta que este rectificador de media onda tiene dos problemitas, ¿sí? A veces existen, a veces puede ser que no, y yo pueda usar ese rectificador sin ningún problema. Pero ¿cuáles son los problemas? Primero, durante este medio ciclo, o sea, durante todo el ciclo negativo de la señal de entrada, el condensador se va a estar descargando, lo que va a ocasionar que haya bastante tiempo de caída, por lo tanto que los rizos sean grandecitos. O, visto de otra forma, o tal vez voy a necesitar condensadores muy grandes para obtener rizos muy pequeños. Ese es un problema, ¿sí? ¿Cuál es el segundo problema? Este diodo que está acá. Este diodo que está acá en el ánodo soporta la tensión de entrada y en el cátodo soporta la tensión de salida, ¿sí? Cuando este diodo está polarizado inversamente, quiere decir cuando esta tensión es mucho más grande que esta, ¿cierto? Cuando la tensión de cátodo es más grande que la de ánodo está inverso. Pero ¿qué sucede si yo polarizo muy inversamente un diodo, muchachos? ¿Qué puede pasar? Se convierte ¿Se en un rompe? condensador. No, se rompe, ¿cierto? Si yo polarizo muy inversamente un diodo, lo voy a poder romper, ¿sí? Entonces me toca tener cuidado con lo siguiente. En el momento donde Bin es el más negativo, o sea, aquí, Bout está en un valor muy positivo, o está en un valor positivo. O sea, este diodo está polarizado inversamente toda esta distancia de aquí hasta acá. Entonces me toca tener cuidado que esa distancia entre estos dos puntos no sobrepase la tensión de ruptura del diodo, ¿sí? Entonces esta tensión que yo llamé B de max, que es la distancia entre la salida y la entrada, cuando la entrada está pasando por el ciclo negativo en su punto más bajo, ¿cierto? Tengo que garantizar que esa distancia no supere la tensión de ruptura del Zener, del diodo, perdón. Porque si el diodo se rompe, pues obviamente el circuito ya no funciona como un rectificador, ¿sí? No nos funciona. Entonces, el rectificador de media onda tiene dos problemas. Primero, como hay medio ciclo de descarga, se requieren capacitores muy grandes para obtener rizos pequeños. Segundo, es probable que el diodo se rompa, ¿sí? Ese es el segundo. Siempre me toca estar verificando que el diodo pues no se rompa. Me toca hacer la verificación, pero es posible que pase en algunos casos si uno no se toma las precauciones debidas. Claro, hasta ahí el rectificador de media onda, muchachos. Sí, señor, profe. Listo. ¿Alguien está tomando apuntes o puedo continuar? Un Un segundo. momento, profe. Vale, regálame también un minutico, ya regreso y continuamos. Listo, muchachos, ¿podemos continuar? Sí, Listo, profe. profe. Listo. Entonces, para resolver los dos problemas que tiene el rectificador de media onda, se generó el siguiente rectificador, que es el rectificador de onda completa.
que se basa en este circuito que está acá, que se conoce como un puente de diodos, ¿sí? De nuevo, no dibujen nada, aquí vamos a colocar también un condensador todo, ¿sí? Entonces vamos a explicar cómo funciona este circuito. Tenemos una señal sinusoidal de entrada, de nuevo, y la queremos volver una señal DC y preferiblemente una señal DC constante o directa, ¿cierto? Entonces analicemos lo siguiente. Durante el ciclo positivo del seno, o sea, este ciclo, la corriente viene así. La fuente está entregando corriente hacia arriba. La corriente viene aquí. Cuando la corriente llega a este nodo, ¿a través de cuál diodo puede pasar y a través de cuál no? Del diodo 3 pasa y del diodo 2 no. Exacto. Entonces va a pasar a través del diodo 3 por el sentido de la flecha, ¿cierto? Es el único sentido que puede llevar la corriente. Luego el diodo 3 va a estar directo y el diodo 2 va a estar inverso, ¿cierto? O sea, este está abierto, este está cerrado. La corriente va a venir y cuando llega a este nodo, ¿cómo está el diodo 1? ¿Directo o inverso? Inverso. Va a estar inverso. Luego la corriente se va a ir hacia la resistencia, ¿cierto? Y va a pasar bajando, o sea, va a polarizar la salida positivamente. Entonces, cuando el ciclo es positivo, la salida también es positiva. Listo, tengamos en cuenta esto. Seguimos dando la vuelta, viene por acá, llega a este nodo, el diodo 2 ya dijimos que estaba inverso, o sea, se va a ir a través del diodo 4, y el diodo 1 ya dijimos que estaba inverso, entonces cierra el camino. Entonces, durante el ciclo positivo del seno, el diodo 3 y el diodo 4 se encuentran directamente polarizados y el diodo 1 y el diodo 2 se encuentran inversamente polarizados. Y durante el ciclo positivo de entrada, la salida también tiene ciclo positivo porque entramos por el más. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, ya vamos a ver eso con más calma. Listo, ahora durante el ciclo negativo del seno, la corriente viene hacia abajo. Si la corriente viene hacia abajo cuando llega aquí, ¿a través de quién se va a ir? Del ¿Quién diodo es? 1. Se va a ir a través del diodo 1. Luego el diodo 1 está directo y el diodo 4 está inverso. Y cuando llega aquí, ¿cómo está el diodo 3? ¿Inverso o directo? Inverso. 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 Luego entonces la corriente se va a ir hacia la resistencia y va a bajar de nuevo. Y de nuevo va a polarizar positivamente la salida. Luego entonces, ¿qué sé? Que cuando el ciclo de la señal de entrada es negativo, la salida igual va a salir positiva, ¿sí? Y sigamos el recorrido. Llegamos hasta acá, bajamos, chun, llegamos. El diodo 4 ya dijimos que estaba abierto, entonces se va a través del diodo 2 y cierra el camino. Entonces, pasamos a través del diodo 1, polarizamos positivamente la resistencia, pasamos a través del diodo 2, cerramos el camino, ¿sí? Entonces, durante el ciclo negativo del seno, el diodo 1 y el diodo 2 están directamente polarizados y el diodo 3 y el diodo 4 están inversamente polarizados, ¿cierto? Listo, entonces miremoslo. Durante el ciclo positivo, ¿cierto? La corriente polariza directamente, o sea, positivamente a la resistencia y hace el camino que hicimos en azul, ¿cierto? Y como el diodo 3 y el diodo 4 están polarizados directamente, se reemplazan por fuentes de tensión. Si usamos el modelo de tensión constante, los otros dos caminos se abren y por lo tanto la respuesta del circuito durante el ciclo positivo sería así. Hasta que la tensión de entrada no sobrepase la serie de estas dos fuentes, que es 2 veces B de ON, no se van a encender los diodos, ¿sí? Mientras tanto la tensión es cero. Apenas sobrepase, los diodos se van a encender. Y cuando los diodos se polarizan directamente, la tensión de salida va a ser igual a Vp, que es el valor pico que alcanza la entrada, menos la serie de estas dos fuentes, menos 2 veces B de ON. Y este es el comportamiento que tenemos durante el ciclo positivo. Ahora, durante el ciclo negativo, ya también hicimos el recorrido, ¿cierto? La corriente sale hacia abajo, pasa a través de D1, de nuevo polariza directamente la resistencia y cierra el camino a través del diodo 2. ¿Sí? De nuevo, ahora hay dos fuentes que son los diodos 1 y 2 y de nuevo, como yo les dije, ante el ciclo negativo de entrada, la salida igual va a tener ciclo positivo porque miren, está entrando por el más. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, el rectificador de onda completa me convirtió la señal AC a una señal DC donde todos los ciclos existen.
¿sí? No es como el rectificador de media onda, que precisamente se llama así porque uno de los ciclos lo elimina. Aquí todos los ciclos existen y todos los ciclos son positivos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que cuando yo coloco el filtro a la salida, el tiempo de descarga del condensador es mucho menor, por lo tanto los rizos son mucho menores. Entonces, mientras que antes se descargaba hasta el otro ciclo, o sea, todo este tiempo se descargaba, eso hacía el de media onda, ahora este se está descargando y ¡pum! Encuentra ciclo, en todos los ciclos va a haber un ciclo de subida. Entonces descarga menos tiempo. Como descarga menos tiempo, los rizos son inferiores. Y con eso solucionamos el primer problema del rectificador de media onda. Y es que con condensadores de tamaños promedio o tamaños moderados podemos obtener rizos bajos, ¿sí? Y el rizo es un poquito menos, en un rectificador de onda completa, es un poquito menos de la mitad que el rizo en un rectificador de media onda. ¿Listo? O sea, es menos de la mitad del rizo del rectificador de media onda. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Recuerden que la tensión de rizo pues es la distancia entre el máximo y el mínimo que alcanzamos en esta parte. El rizo lo vamos a poder calcular mediante esta expresión matemática, por eso le digo que es aproximadamente la mitad o un poco menos, es un medio de Bp menos 2 veces B de on dividido en la frecuencia de la señal de entrada por C1 por RL. Es la misma expresión de un rectificador de media onda, pero ahora tiene un medio y ya no es Bp menos B de on, sino Bp menos 2 B de on, que es el máximo que alcanza la salida. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Listo. Vamos a continuar entonces. De nuevo, como el máximo que alcanza la salida es Bp menos 2 B de on, pues entonces la corriente máxima de salida va a ser Bp menos 2 B de on sobre RL, o sea, Bp menos 2 B de on sobre RL. Luego yo esta ecuación también la puedo escribir como un medio de la corriente máxima de salida IL dividido en Fin por C1. ¿Sí? Listo. Y este circuito también resuelve el segundo problema que tenía el rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque en este punto, ¿sí?, los dos diodos que están polarizados inversamente están en serie y van a soportar esta tensión de aquí hasta acá, ¿cierto? La salida por un lado, la entrada por el otro, ¿sí? Eso es lo que van a estar soportando esos diodos. Pero ¿qué sucede? Lo están, ahora esa tensión inversa la están soportando dos diodos que están en serie. Luego se va a partir en dos. O sea, cada diodo va a soportar la mitad de esa tensión. Luego es menos probable que se rompan. ¿Listo? Entonces, ahora la tensión B de máxima se reparte en los diodos que se encuentran inversos. O sea, en los dos diodos. Y por lo tanto es menos probable que se rompa. Entonces, el rectificador de onda completa soluciona los dos problemas que puede tener el rectificador de media onda. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. ¿Vamos todos hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, pueden ir tomando apuntes. No voy a mostrar más en esta diapositiva, pero sí les voy a decir una cosa. Entonces, ustedes pensarían, bueno, si el rectificador de onda completa es mejor que todo en el de media onda, sí, o sea, es mejor en todos los aspectos. ¿Por qué siquiera estudiamos el de media onda? ¿Sí? ¿Por qué no nos enseñan de una vez el rectificador de onda completa y ya? Listo. Es una cuestión muy sencilla, muchachos. Cuando usted está trabajando en una empresa, ¿cierto? Y a usted lo mandan a plantear la solución para algo, usted no solo tiene que plantear la mejor solución, sino que tiene que plantear la mejor solución al menor costo, ¿cierto? La que me solucione el problema con los menores costos posibles. Listo. Resulta que si yo quiero hacer un rectificador y me doy cuenta que con un rectificador de media onda los diodos no se rompen y el condensador que necesito es un condensador de valor normal comercial, ¿cierto? Pues resulta que un rectificador de media onda apenas tiene tres componentes: un diodo, un condensador y una resistencia, ¿sí? Ahora, si yo me pongo a hacer siempre rectificadores de onda completa, pues un rectificador de onda completa tiene 6 componentes, tiene 4 diodos y
un condensador y una resistencia. Listo, y usted dirá, no, pero pues es que 3 diodos no valen nada, no son ni 1.000 pesos. No, claro, no son ni 1.000 pesos, pero resulta que cuando usted está trabajando en una industria y tal vez en esa empresa, lo que usted va a hacer es 100.000, 10.000 rectificadores, pues multiplique 10.000 por el número de diodos extra y se vuelven millones de pesos, ¿sí? O 100.000 o 1.000.000 por el número de diodos extra que usted va a usar y se vuelven millones de pesos. Entonces, los dos rectificadores funcionan. ¿Cuál usamos? El que nos sirva. Si nos sirve el de media onda para solucionar el problema que tenemos, ¿sí? Sin que los diodos se rompan y con condensadores que existen, o sea, que se puedan comprar, usemos el de media onda porque es más económico. Ya, si con el de media onda los diodos se rompen, pues nos pasamos al de onda completa y tenemos una justificación, ¿sí? Pero siempre que nosotros damos una solución de ingeniería, tenemos que solucionar el problema y con el menor costo posible. Por eso estudiamos los dos rectificadores. ¿Claro esta parte? Sí, señor. Listo. ¿Los espero mientras toman apuntes o continuamos, muchachos? Un segundo, profe, por favor. Vale, no hay problema, no hay problema. Vamos súper bien de tiempo. Muchachos, me avisan cuando podamos continuar, ¿listo? ¿Listo? Continúa, muchachos. Un segundito, profe. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a estudiar la siguiente aplicación, que son los circuitos limitadores, pero los circuitos limitadores ya los estudiamos la clase pasada con el ejemplo que les hice. Ustedes tienen otra parte del ejemplo que hacer para el quiz, ¿cierto? Pero pues ya ese circuito lo tenemos analizado, entonces no nos vamos a demorar mucho tiempo. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, pasemos a los circuitos limitadores, ¿sí? ¿Dónde están los circuitos rectificadores, muchachos? Se me olvidó explicarles, ¿no? El rectificador más común, ¿dónde lo tienen ustedes? En sus cargadores, sea su cargador de celular o sea el cargador de su PC. ¿Por qué? Su PC y su celular funcionan con tensiones DC directas o DC constantes, sean 5 voltios, 9 o 12, ¿cierto? Y sin embargo, si usted se da cuenta, su cargador usted lo conecta a la red eléctrica y la red eléctrica de su casa son 110, 120 voltios a 60 hercios, o sea, es una señal sinusoidal o una señal AC. Entonces, ¿qué es lo que hay en el marranito de su
cargador, un rectificador. Está convirtiendo, bueno, además de un transformador, ¿no? Está convirtiendo 120 voltios, 60 hercios a una señal DC constante de 5 voltios, que es la que entra a la batería o carga la batería de su celular o de su PC. ¿Sí? Entonces ahí hay un circuito rectificador. Ahora, los limitadores. ¿Dónde vemos nosotros los limitadores o cuáles son los usos de los limitadores? Pues cuando hay sistemas que no pueden operar con señales superiores a un determinado valor porque o operan incorrectamente o es posible que se quemen alguno de sus componentes o se dañen, ¿sí? Miremos el siguiente ejemplo. Cuando ustedes están con su celular, la intensidad de la señal que le llega a su celular en caso de una llamada es más grande a medida que usted se acerca a la antena más cercana, ¿sí? Entonces, entre más cerca esté usted a una señal a una antena repetidora, pues más grande será la señal que entra por comunicación a su celular. Y pues entre más lejos esté, más pequeña será. Listo. Resulta que puede llegar un punto donde usted esté tan cerca, ¿cierto?, a su antena, que la señal es tan grande que ya no o ya sobrepasa los límites tolerados por los circuitos que hay dentro de su celular. Entonces, en ese caso, a la entrada hay un circuito limitador cuya tarea es decir, bueno, si la señal que estoy recibiendo sobrepasó tal valor, entonces yo la corto ahí y no la dejo pasar de ese punto para que mis circuitos se protejan o para garantizar la operación de mi sistema, ¿sí? Entonces, por eso el circuito limitador es el que vimos la clase pasada. Es un circuito que se encarga de limitar el valor pico positivo y negativo que pueda alcanzar la tensión de salida, y es este circuito, que fue el que yo les hice la característica entrada-salida la clase pasada, y miramos la respuesta ante una señal sinusoidal, ¿cierto? Nosotros analizamos que la característica entrada-salida de este circuito era esta, y la señal de salida iba a corresponder a esto, iba a limitar, ¿cierto? Si la entrada sobrepasó este valor, me hace el favor, la salida me la deja ahí quieta. Si negativamente sobrepasó este valor, me hace el favor y la deja ahí quieta. Es un circuito que se encarga de limitar el máximo positivo y el máximo negativo que nosotros tenemos en nuestro circuito, ¿sí? Ahora, la rama del diodo que va hacia abajo, o sea, el diodo 1 en este caso, es la rama que me define el valor positivo de corte o de limitación. Y la rama del diodo que está apuntando hacia arriba, o sea, el diodo 2, es la rama que me limita el ciclo negativo o el punto más negativo que yo puedo soportar. Luego, ¿qué sucede, muchachos? Si yo les dibujo este circuito sin la rama 2, ¿qué creen ustedes que cambie? Si borramos la rama 2, ¿qué haría el circuito? Que en el ciclo negativo no se limita, sino que llega al voltaje pico. Exactamente. En el ciclo negativo, la señal iría completamente como la entrada, y en el ciclo positivo limitaría, ¿sí? Sería un limitador solo de ciclos positivos. Y si yo dejara solo la rama 2 y borrara la 1, sería un limitador solo de ciclos negativos. En los ciclos positivos sobrepasaría hasta llegar a la entrada común y corriente. ¿Claro esta parte? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Ahora resulta que hay otro problema, y es que cuando yo estoy haciendo limitadores, pues yo no puedo estar usando fuentes, yo no dispongo de fuentes dentro de mis circuitos, ¿cierto? Me toca crearlas, y pues yo no puedo perder espacio ni nada haciendo fuentes adentro. ¿Qué tipo de diodo opera más o menos como una fuente de tensión? De acuerdo a lo que ustedes debieron haber leído. El diodo Zener. El diodo Zener. Entonces, esas dos fuentes en realidad las vamos a implementar con diodo Zener. Camilo Carvajal, ¿sí fue? Sí, sí, señor. Camilo, ¿usted ya tiene nota? No, no, señor. Y usted de este curso, ¿cierto? Sí. Este es el A. Listo. Camilo Carvajal más 01. Listo. Entonces, como dice Camilo, el diodo Zener polarizado inversamente opera como una fuente de tensión. ¿Por qué? Es un diodo que opera en ruptura. ¿Sí? Inclusive cuando usted compra el diodo Zener, usted casi no lo compra por referencia, sino por tensión. O sea, usted dice, deme un Zener de 2.3. Un Zener de 2.3 es un Zener que se rompe a 2.3 voltios. Luego, si usted lo coloca inversamente polarizado, él funciona como una fuente de 2.3 voltios, ¿sí? Apenas se rompe. Entonces yo puedo reemplazar
esas dos fuentes por dos diodos Zener. Y los diodos Zener están puestos al revés porque se supone que cuando el diodo 1 esté polarizado directamente, el diodo Zener debe estar polarizado inversamente para que opere como una fuente. Y lo mismo el otro, ¿sí? Los diodos de la rama del Zener debe estar en sentido opuesto al otro porque el Zener se conecta siempre en ruptura, o sea, polarizado inversamente. Listo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo diseño yo este circuito? Es muy sencillo, muchachos. Los diodos Zener los elijo con base en la tensión que yo quiero limitar. Porque mire, la tensión que yo quiero limitar es la tensión de ruptura del Zener más BDON. Entonces, si yo quiero limitar por arriba en 6 voltios y yo sé que BDON vale 0,7, entonces el diodo Zener debe ser de 5,3 voltios. ¿Sí? Entonces la tensión del Zener, simplemente los Zener los vamos a elegir con base en la tensión de ruptura que nosotros necesitamos para limitar por arriba o por abajo. Y la resistencia la calculamos con base en la corriente que nosotros querramos que pase a través del circuito. ¿Y cuál es la tarea de esa resistencia? Pues limitarme la corriente, pero ¿cuál es la tarea principal? Pues hacer que el circuito haga algo, porque si esta resistencia no existiera, la salida y la entrada serían el mismo punto. Luego el circuito no haría nada. ¿Sí? Entonces separo la salida de la entrada y de paso con ella limito la corriente. Entonces ahora miremos cómo funciona la corriente en este circuito. ¿Qué tensión soporta a un lado la resistencia? Bin. ¿Qué tensión soporta al otro lado la resistencia? Bout. ¿Sí? Luego Bin menos Bout sobre R es la corriente que va a pasar por aquí. Y yo quiero controlar la corriente, ¿por qué? Porque entre menos corriente yo gasto, pues más me dura la batería en mis dispositivos, ¿cierto? Yo siempre quiero lograr hacer con los dispositivos electrónicos una determinada función o operación consumiendo la menor corriente posible o la menor potencia posible, por lo tanto, logrando que la batería tenga el mayor tiempo de vida, ¿sí? Listo. Ahora miremos aquí, en este pedazo, en estos pedazos donde la entrada y la salida son iguales, ¿cuánto valdría la corriente en el circuito? Si la corriente es tensión de salida, tensión de entrada menos tensión de salida sobre R. Si la tensión de entrada y salida son iguales en todos estos tramos, mire donde son iguales, la entrada y la salida son iguales, ¿cuánto valdría la corriente en el circuito en esos tramos? Cero. Cero. ¿Cierto? Porque la diferencia de tensión sobre la resistencia es cero. Entonces, en todos los tramos donde el circuito no está limitando, como no está limitando, él no está consumiendo potencia, no está consumiendo energía, no hay flujo de corriente, ¿sí? Ahora, ¿dónde hay consumo de corriente entonces, muchachos? En el circuito. ¿Dónde habría consumo de corriente en el circuito? Cuando no está limitado. Cuando el circuito está limitando, todo lo contrario. Ya acabamos de decir que cuando él no está limitando no hay consumo de corriente, porque la entrada y la salida son iguales, o sea, esta tensión es igual a esta, al restarla me da cero, la corriente me da cero. Pero cuando limita, la tensión de salida tiene un valor y la tensión de entrada tiene otro, o sea, hay una diferencia entre este punto y este punto, hay una diferencia de tensión, por lo tanto hay corriente, ¿sí? Entonces la corriente en ese circuito se comporta de esta forma. Mientras el circuito no está limitando, la corriente es cero porque la entrada y la salida son iguales, y cuando comienza a limitar, existe corriente que es más grande a medida que los dos puntos se separan, que la tensión de salida se hace más diferente que la tensión de entrada. Y lo mismo por abajo, ¿cierto? Aquí en todo este tramo son iguales, la corriente es cero. Empezamos a limitar, la corriente se hace más grande y así sucesivamente. Entonces, el circuito va a consumir corriente siempre y cuando esté limitando. Y esa corriente pues va a depender de la máxima diferencia que haya entre la tensión de entrada y salida dividido en el valor de la resistencia. Y yo puedo calcular los dos valores pico, el valor pico positivo de la corriente como Vp menos este punto, menos BZ1 más BDON, que es lo que tengo acá, dividido en R, eso me va a dar la corriente máxima que alcanzo acá. La corriente máxima en el ciclo negativo pues va a estar determinada mediante esta expresión, ¿sí? Entonces, si yo quisiera diseñar el circuito,
a mí me van a decir cuál es la corriente máxima. Si a mí me dicen máximo debe consumir tanta corriente, entonces lo que yo hago es despejo R de estas ecuaciones, o de esta ecuación, que estas dos salen de esta misma, pues. Despejo R de aquí, y ya sé que si pongo una resistencia de tantos ohmios, entonces la corriente como máximo va a alcanzar tantos miliamperios. Y ese es el diseño del circuito limitador. Los Zener los seleccionamos dependiendo cómo quiero que limite arriba, selecciono el Zener 1, en qué valor quiero que limite abajo, selecciono el Zener 2, y la resistencia la selecciono con base en la corriente que yo quiero que pase por ahí. Vamos hasta ahí, muchachos. Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? ¿O está claro el circuito limitador cómo funciona? Listo. Entonces, la próxima clase iniciamos con un circuito de pequeña señal, después hacemos un ejercicio de rectificadores, después hacemos un ejercicio de limitadores y así en el orden que estamos viendo los temas. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos continuar, compañeros? Un segundo, Un profe. momento, profe. Vale, Jairo me avisa, mi compañero me avisa. ¿Qué vamos a ver ahora? Los circuitos reguladores. ¿Listo? Me avisan, muchachos. Listo, profe, gracias. Los demás, continúa, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces pasemos a los circuitos reguladores. Un regulador de tensión es un circuito que se encarga de mantener una tensión DC a la salida constante en presencia de variaciones tanto de la tensión DC de entrada como de la corriente de carga. ¿Sí? Ustedes conocen los reguladores porque tal vez algunos de ustedes tienen PC de escritorio y cuando ustedes lo compran le venden el dichoso regulador. Sí, que es una cajita que ponen ahí en el piso, inclusive en los PCs de la universidad también hay reguladores. Vamos a estudiar acá y a entender bien cuál es la función de un regulador. Para eso vamos a intentar estudiar el celular de ustedes, cómo funciona desde el punto de vista de alimentación, de potencia, la batería y eso. Entonces, vamos a ir al tablero y les voy a explicar levemente una cosa. Sí. Digamos que este es su celular y el cuadrito que está en azul es la batería. Entonces, la batería es la que se encarga de alimentar todos los circuitos que hay adentro. Y si ustedes saben que la batería se descarga, no sé, aproximadamente desde 9 voltios a 0 voltios. Eso supongamos que es lo que ustedes entienden. ¿Sí? Y ustedes saben, pues, que la batería se encarga de alimentar todos los circuitos que hay adentro. Entonces, adentro está el circuito que se encarga de las comunicaciones Wi-Fi, el circuito que se encarga, por ejemplo, de las comunicaciones Bluetooth, el circuito que se encarga de la pantalla, el teclado, y así hay muchísimos circuitos, ¿sí? Listo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar cómo funciona su celular, o sea, la carga, cada vez que ustedes le ponen la batería, la cargan al máximo, ustedes creerían lo siguiente. Ustedes pensarían, bueno, estos circuitos integrados que hay dentro de mi celular, todos están diseñados para aguantar
alimentaciones desde 9 a 0 voltios y operan. O sea, ellos están operando común y corriente si la batería vale 9, si la batería vale 8, si la batería vale 7 voltios, si la batería vale 6, y a medida que va cayendo, ustedes dicen, y los circuitos funcionan común y corriente. ¿Sí? Eso no es cierto. ¿Listo? Y ustedes dirán, ah, claro, y cuando la batería llega a 0, pues se apaga la batería, entonces no hay quien alimente a los circuitos, todos se apagan y por eso se me descarga el celular. Listo, resulta que nada de eso es cierto. ¿Por qué? Los circuitos integrados que hay... Daniel, coménteme. Ah, claro, profe, o sea que ahí puede venir lo que tú estabas diciendo, que cuando a uno le dicen batería 0%, no es que haya quedado completamente sin energía, solo que ya pasó el límite para que así solo se apague el display, o sea, la pantalla, y solo quede la energía, la batería sobrante para alimentar los circuitos. ¿Algo así? No, ya les voy a explicar bien, Daniel. No necesariamente eso. Listo. Resulta que la batería se viene descargando, ¿cierto? Pero resulta que en realidad estos circuitos, cada uno de ellos, o todos, pues, los circuitos integrados son muy sensibles a la fuente de alimentación. ¿Qué quiere decir? Que con solo la batería caiga de 9 a 9,5, automáticamente todos se apagan o todos comienzan a funcionar mal. ¿Sí? Los circuitos no toleran variaciones muy grandes en la fuente de alimentación. Luego, su celular no es que la batería alimente todos los circuitos en realidad. En realidad, su celular funciona es así. Entre la batería y los circuitos que hay adentro hay un circuito regulador. Y aquí sí vamos a poder entender mejor cuál es la función de los reguladores. Entonces tenemos la batería y la batería se comunica con los circuitos que hay dentro de su celular a través de un circuito regulador. Entonces ahora sí vamos a entender bien lo que hacen los reguladores. Voy a poner la flechita. Y acá está mi circuito regulador, perdón. Entonces, ¿cuál es la tarea número 1 del regulador? El regulador tiene dos funciones, ¿sí? Su función inicial es mantener la tensión de salida constante ante variaciones de la tensión de entrada. ¿Quién es la tensión de entrada del regulador? La batería. ¿Quién es la tensión de salida del regulador? La que él le entrega a todos los circuitos que hay dentro de su celular, ¿sí? E inclusive dentro de su celular los circuitos no funcionan a 9 voltios. Los circuitos integrados hoy en día están funcionando alrededor de 1 voltio o menos. Entonces, el regulador le va a entregar a los circuitos de adentro, los va a alimentar siempre con 1 voltio, sin importar cuánto valga la batería. Entonces, esa es la función 1 del regulador. Si la batería vale 9 voltios, los circuitos que están adentro ven 1 voltio. Si la batería vale 8, los circuitos que están adentro ven 1 voltio. Y así sucesivamente a medida que la batería se va descargando, la tarea del regulador es garantizar que los circuitos que hay dentro de su celular estén viendo siempre 1 voltio. Ahora, ¿cuándo su celular se descarga? Fácil. Los celulares se descargan cuando la batería alcanzan el valor de la tensión de salida. ¿Sí? O sea, mientras que Bin sea mayor a Bout, el regulador está encendido. Pero cuando Bin alcance a Bout, el regulador se va a apagar. ¿Sí? Y cuando el regulador se apaga, su celular se asume que se descarga. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes creían que su batería llegó al 0%, en realidad no llegó al 0%. La batería llegó al valor de la tensión de los reguladores. Y en ese punto los reguladores se apagan, todo se apaga automáticamente en su celular. ¿Listo? Entonces, la función número 1 de un regulador, ¿cuál es? Mantener una tensión de salida constante a pesar que la tensión de entrada esté variando. ¿Sí? Y ahí está el ejemplo en su celular. Listo. ¿Cuál es la segunda función de los reguladores? Ellos tienen dos funciones. ¿Sí?
La segunda, ¿cuál es? Listo, resulta que usted ya sabe que él tiene que mantener la tensión de salida constante ante variaciones de la entrada. Listo. ¿Cuál es la segunda función? El regulador debe mantener la tensión de salida constante a pesar que la corriente en la carga esté variando. ¿Qué quiere decir? Su regulador entrega una corriente, ¿cierto? Y esa corriente es variable. ¿Por qué? Porque depende de si el Wi-Fi está funcionando, aquí hay una corriente. Si este Bluetooth está funcionando, esa corriente se suma con esta. Si la pantalla está funcionando, se suman las tres. Si el teclado está funcionando, se suman las cuatro. Si todo está funcionando, pues se suma todo lo que haya de aquí para allá, ¿cierto? Entonces su celular debe estar en la capacidad de hacer lo siguiente. Debe estar en la capacidad, el regulador, perdón, que cuando usted no esté usando nada, o sea, todos estos circuitos estén apagados y la corriente esté en su mínimo valor, la tensión debe ser 1 voltio, ¿sí? Pero cuando todo esté trabajando al tiempo y la corriente esté en su máximo valor, la tensión debe ser 1 voltio. Y pues obviamente en todos los puntos intermedios, cuando prendo uno, apago este, apago este, etcétera, la corriente va a estar variando todo el tiempo. A medida que usted usa su celular, el consumo de corriente está variando porque usted está activando y desactivando circuitos y el regulador debe estar en capacidad de que a medida que esa corriente cambia, se mueve, llega al máximo, al mínimo, al centro, a cualquier valor, la tensión se debe mantener en 1 voltio. Y eso es lo más difícil de garantizar en un regulador. O sea, diseñar un regulador para que la salida valga 1 voltio mientras la entrada está variando es relativamente sencillo desde el punto de vista de circuitos. Pero diseñar un regulador que además de eso mantenga ese voltio a pesar que la corriente está variando bastante, desde cero o desde valores muy pequeños hasta valores de amperios, ahí es donde se complica el diseño de los reguladores. Y en las empresas grandes de tecnología como Intel y demás, hay gente solo dedicada a diseñar reguladores. ¿Sí? Los reguladores que van en sus procesadores, los reguladores que van en todos los circuitos que hay dentro de los sistemas que ustedes usan. ¿Por qué? Porque esas personas solo se dedican a eso. Muy sencillo, muchachos. Si el regulador queda mal diseñado, nada prende. ¿Sí o no? Si el regulador no funciona, nada, todos estos circuitos pueden estar diseñados perfectamente y todo, pero si no hay quien encienda o quien mantenga la potencia de los circuitos, nada enciende. ¿Sí? Entonces las personas que diseñan los reguladores y los circuitos de administración de potencia, que se llama esa área, son muy importantes porque tienen una responsabilidad muy grande y es básicamente que el sistema encienda o no. ¿Sí? Si a ellos les queda mal, todo el trabajo de casi todo se perdió. ¿Sí? Hasta que puedan volver a fabricar y hacer las correcciones y demás. Entonces es un circuito bastante relevante. Entonces, resumamos, muchachos. Un regulador tiene dos funciones: mantener la tensión de salida constante a pesar que la entrada está variando, por ejemplo, una batería descargándose, ¿sí? Segundo, mantener la tensión de salida constante a pesar que la corriente de carga esté variando. Y esas son las dos funciones principales que debe cumplir un regulador. ¿Claro hasta ahí para todos, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ya ahora sí que entendimos cómo funciona un regulador, devolvámonos a nuestras diapositivas. O bueno, ahora sí, a lo que ustedes les dicen en la calle. A ustedes en la calle les dicen, no, es que el regulador sirve para los sobrepicos. ¿Sí? No, no sirve para los sobrepicos, sirve para cualquier variación en la señal de entrada. Entonces, si esta señal tiene un pico muy grande, el regulador debe estar en capacidad de mantener entregándole a su PC una tensión constante, a pesar que aquí están ocurriendo cambios de tensión, como por ejemplo sobrepicos, ¿sí? Pero no es necesariamente que solo sirva para eso. Sirve ante variaciones en la tensión de entrada. Listo. Entonces, ahora sí, devolvámonos a nuestra presentación y continuemos en los circuitos reguladores con diodos. Entonces, con diodos, los circuitos reguladores son aquellos en los cuales la salida está directamente conectada a diodos. Esa es la mejor forma de hacer reguladores. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos en pequeña señal, ¿se acuerdan que cuando la entrada o la tensión VA varió 0,1, la tensión B variaba microvoltios, variaba muy poquito? ¿Sí? Eso es básicamente una de las ventajas de usar diodos a la salida, que ante variaciones de la entrada, la tensión en el diodo va a variar muy poco.
Y lo podemos implementar de muchas formas. Lo podemos implementar con diodo Zener. Si usted quiere hacer un regulador de 12 voltios, pues se compra un Zener de 12 voltios y lo coloca polarizado al revés, o sea, polarizado inversamente para que funcione bien. Y este sería un regulador cuya salida siempre va a valer 12 voltios siempre y cuando la entrada valga más que 12 voltios. Recuerden eso, muchachos, los reguladores operan siempre y cuando la entrada sea más grande que la salida. Apenas la entrada alcance el valor de la salida, el diodo se polariza directamente y se apaga. O sea, ya no funciona como nosotros queremos. Comienza a operar como un diodo normal, ¿sí? Y ahora estos diodos, si yo coloco diodos normales, pues los coloco en serie para que de BDON en BDON voy sumando el valor que yo quiero que sea la fuente regulada o el regulador, ¿sí? Es más común usar diodos Zener que usar esto, pero pues esto desde el punto de vista de circuitos también funciona, ¿sí? Pero son muchas formas, hay estas dos formas de implementar, pues las podemos combinar. Puedo poner Zener más estos conectados al derecho, puedo poner varios Zener en serie, más de estos en serie. No hay un circuito regulador como tal único, ¿sí? Los reguladores, ¿cuál es la gracia? Que la salida esté conectada a diodos, o sea, como está aquí. Dos diodos son la tensión de salida, un diodo es la tensión de salida. Listo. Ahora, ¿cómo diseñamos estos circuitos? Estos circuitos se diseñan con base en los dos parámetros que vimos o las dos funciones que tienen. Entonces, el desempeño de un regulador se mide principalmente en función de la regulación de línea y la regulación de carga. Cada una de ellas está ligada a cada una de las dos funciones que vimos del regulador. Empecemos. La regulación de línea permite determinar la variación de la tensión de salida debido a variaciones en la tensión de entrada. Entonces la regulación de línea la defino como el delta de la tensión de salida sobre el delta de la tensión de entrada, ¿sí? Básicamente la regulación de línea se refiere a la primera función. ¿Qué tanto varía mi tensión de salida ante variaciones de la tensión de entrada? ¿Y cuánto quiero yo que varíe la salida, muchachos? Idealmente. Idealmente, ¿cuánto quisiera yo que variara la salida de un regulador? ¿Cero? 0, ¿cierto? Yo quiero que no varíe. Luego, entonces, ¿cuál sería el valor ideal de la regulación de línea, si corresponde a esta ecuación? ¿Cuál sería el valor ideal de una regulación de línea? ¿Cero? Sería 0, ¿cierto? Porque yo quiero que el delta de Vout no exista, que no haya un delta, que Vout siempre valga lo mismo. O sea, quiero que delta de Vout valga 0. No importa cuánto valga la variación de la entrada. Puede valer 100 voltios. O sea, la entrada valió 100 voltios, yo quiero que la salida no varíe. ¿Sí? Entonces, la regulación de línea idealmente debería valer 0. Luego podemos decir que entre más pequeña sea la regulación de línea, mejor es el regulador, o sea, menos varía la salida ante la entrada. Y como estamos hablando de deltas, estos análisis para diseñar los reguladores se hacen en pequeña señal, porque recuerde que en pequeña señal es donde nosotros evaluamos las pequeñas variaciones o los deltas, ¿sí? Ahora, el siguiente parámetro se llama la regulación de carga. La regulación de carga permite determinar la variación en la tensión de salida debido a variaciones en la corriente de carga, que era la segunda función, ¿cierto? La segunda función era mantener la tensión de salida constante ante variaciones de la corriente, ¿sí? Y la regulación de carga se representa como el delta de Vout sobre el delta de IL. ¿Cómo quiero yo entonces que sea idealmente la regulación de carga, muchachos? ¿Cómo 0. quisiera que fuera 0? Porque en un regulador yo quiero que la salida no varíe. Eso es todo lo que me interesa, que la salida se mantenga lo más constante posible ante variaciones de la entrada y ante variaciones de la corriente. Luego, de nuevo, entre más pequeña sea la regulación de carga, mejor es el regulador, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en los circuitos con diodos? Este tipo de reguladores, así sencillitos que tenemos aquí, ellos son muy buenos para regular línea, pero son muy malos para regular carga, ¿sí? Luego, los circuitos en la vida real o en las aplicaciones industriales no son así de sencillos. Son circuitos con amplificadores operacionales, con transistores,
Son mucho más complejos, pero también hay diodos Zener ahí haciendo su tarea. ¿Sí? Claro hasta ahí, muchachos. ¿Clara la función de los reguladores? Sí, señor. Listo. Entonces yo creería que la próxima clase el tiempo nos alcanzará para hacer ejercicios de pequeña señal, rectificadores, limitadores y hasta reguladores. Y hasta ahí alcanzaremos a hacer tal vez ejercicios la próxima clase. Nos tocaría una clasecita extra de 1 hora o yo les hago un video de eso, hacer el ejercicio de las dos aplicaciones que nos hacen falta. Muchachos, ¿puedo continuar o alguien está tomando apuntes? Puedes continuar, profe. Listo. Entonces pasemos a las dos últimas aplicaciones que son bastante corticas. ¿Sí? Vamos a estudiar los cambiadores de nivel DC y los dobladores de tensión. Entonces, los circuitos cambiadores de nivel DC o restauradores de nivel DC permiten modificar el nivel DC de la señal de entrada. ¿Qué es el nivel DC de una señal? El nivel sobre el cual está oscilando. O sea, si usted mira una señal sinusoidal pura, un seno ¿sobre qué valor está oscilando? ¿Alrededor de qué valor? 1 y menos 1. No, está oscilando alrededor de 0, porque sube BP hacia arriba, BP hacia abajo. El centro es 0. Ese es el valor de C. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Entonces, un restaurador de nivel de C es un circuito que me permite subir ese nivel de C. O sea, yo puedo coger una senoidal y ya no ponerla a oscilar sobre 0, sino ponerla a oscilar sobre otro valor. Entonces, ese es el circuitico que está ahí, ¿sí? Donde si yo aplico una señal sinusoidal, lo que yo voy a hacer es, cuando el diodo se polariza inversamente, directamente, perdón, el capacitor carga y mantiene la carga mientras el diodo esté polarizado directamente y se queda almacenada ahí. Y cuando el diodo se abre, se va a descargar a través de la resistencia y va a pasar. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer eso? Este comportamiento. Aquí la sinusoidal estaba oscilando sobre 0, ¿cierto? Subía BP hacia arriba menos BP hacia abajo. Y después de hacer esto, pasarla en el circuito, él ya va a empezar a oscilar en otro punto, más arriba. ¿Sí? Ya no es 0, sino el centro debe ser como por acá. Eso es un cambiador de nivel. ¿Cuándo se usa más? Yo lo puedo probar con señales cuadradas. Yo tengo una señal cuadrada, ¿cierto? Esa que está acá. Oscila entre menos BP y BP, pero resulta que yo esa señal cuadrada la quiero volver digital, o sea, quiero que oscile entre 0 y 1. La mando para un cambiador de nivel y el cambiador de nivel no me la deja subir hasta 0, pero sí a un valor muy cercano a 0, a menos 0,6, menos 0,5, menos 0,7, la logro subir, ¿sí? Y cuando yo pongo esto en la entrada digital de un Arduino, el Arduino me alcanza a reconocer este valor como 0 y este valor como un 1. ¿Sí? Entonces puedo volver una señal cuadrada a una señal digital. Cambiar el nivel de C es simplemente subir el punto sobre el cual está oscilando una señal. ¿Listo? Y es muy fácil de diseñar. Los valores de R y C en este circuito deben elegirse de forma tal que la constante de tiempo tau sea superior a 10 veces el periodo de la señal de entrada. O sea, R y C, o mejor dicho, R por C, debe ser más grande que 10 veces el periodo de esta señal en negro. ¿Sí? Entonces, con base en eso, yo elijo el valor de R y el valor de C. ¿Listo? Entonces, R por C debe ser mayor a 10 veces el periodo de la señal de entrada. Y eso es todo lo que tengo que hacer para diseñar este circuito. ¿Sí? Inclusive, con 10 veces es un poco conservador. ¿Por qué? Porque resulta que eso se refiere a lo siguiente. Eso se va a ver mucho con la señal cuadrada. La señal cuadrada va a cargar y entre este tramo y este tramo, el condensador se va a empezar a descargar a través de la resistencia. Luego, cuando usted simule el circuito en la vida real, usted va a ver aquí el circuito descargando. O sea, esto no se va a mantener recto arriba, sino se va a descargar. Después llega aquí, cae, viene acá, luego vuelve y se descarga y así. Entonces, para que usted no vea esa descarga, sino que quede lo más cuadrada posible, empezamos a garantizar que R por C o el tau de descarga sea muy grande. ¿Sí? Por lo general yo uso un criterio de 20 o 25 veces el periodo. Si usted usa 25 o 20 veces el periodo, esa señal ya se va a ver casi cuadrada. Usted va a ver aquí un poquito de caída
pero no tan grande como si usa 10 veces el periodo, ¿sí? Pero pues esta es la referencia que está en los libros. Debemos elegir R y C de tal forma que R por C nos dé más grande que 10 veces el periodo. Nosotros hagámoslo, pues no sé, 20 veces, 25 veces, para estar más seguros que eso va a ocurrir. Claro, la función de los cambiadores de nivel. Sí, Sí, profe. profe. Listo. Entonces simplemente me permite subir una señal para que ahora el mínimo quede ubicado en menos b de 1. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Idealmente, si yo usara el modelo ideal, esta quedaría ubicada en 0. O sea, la señal quedaría de 0 hacia arriba, de 0 hacia arriba. Pero pues como el diodo tiene una tensión intrínseca, va a ocurrir este pedacito. Va a empezar desde menos b de 1. ¿Podemos continuar o alguien está tomando apuntes de esta diapositiva? ¿Podemos esperar un momento, profe? Ok, me avisan por favor cuando podamos continuar y pasamos a la última aplicación que son los dobladores de tensión y terminamos la clase. Listo, profe, gracias. Listo, los demás. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces pasemos al doblador de tensión. El doblador de tensión es la combinación de dos circuitos que ya vimos. Es la combinación entre un cambiador de nivel y un rectificador de media onda. ¿Sí? Entonces es un circuito que a partir de una señal sinusoidal de entrada genera una salida DC de aproximadamente el doble del valor de la amplitud. O sea, es un rectificador. Tengo una señal de entrada AC y la salida es una señal DC. La particularidad es que el valor de C va a corresponder a aproximadamente el doble del valor pico de la señal de entrada, ¿sí? Y es la combinación de un cambiador de nivel, que es de 1 y C1, con un rectificador de media onda, que es de 2 y C2, y la resistencia de carga. No la puse, pero acá hay una resistencia de carga, ¿sí? Si no tuviéramos la resistencia de carga como está ahí, ¿qué va a hacer ese circuito? ¿Sí? Se supondría que, de acuerdo a lo que dijimos, vamos a pasar de una señal AC de valor pico BP a una señal DC de valor pico 2 BP. ¿Sí? Pero en realidad, ¿qué va a ocurrir? Aquí va a empezar a cargar y descargar y acumular carga en este condensador. Entonces, se acumuló carga, se acumuló más carga, se acumuló, se acumuló, se acumuló y la liberamos, que quedó quieta en ese valor. Entonces se va a demorar varios ciclos en llegar hasta el valor máximo en el cual se va a quedar en un valor de C. Pero ese valor máximo no es 2 veces BP exactamente, es un poco más pequeño, es 2 veces BP menos 2 veces la tensión intrínseca de los diodos. ¿Sí? Se llama doblador de tensión porque idealmente llegaría al doble si los diodos fueran ideales, pero en realidad llegamos a un poquito menos del doble. ¿Listo? Entonces, el circuito básicamente es un cambiador de nivel y un rectificador de media onda. En el circuito, los capacitores C1 y C2 son iguales, ya vamos a ver cómo se calculan, y se pueden implementar configuraciones similares para hacer triplicadores de tensión, cuadruplicadores, etc. ¿Sí? O sea, puedo seguir haciendo circuitos que la salida es aproximadamente 3 veces BP, 4 veces BP, etc. Es básicamente un rectificador. Ahora, como en la vida real esto va a estar conectado a una carga, ¿qué creen ustedes que va a pasar en esta zona que supuestamente es plana que tenemos acá? Si yo coloco aquí una carga. Y nos acordamos de rectificadores. ¿Qué va a pasar ahí, muchachos? ¿Qué se va a presentar? ¿La señal se va a quedar así constante o va a oscilar un poquito? Tiende a oscilar, ¿no?
va a ocurrir una oscilación, o sea, va a aparecer un rizo, ¿cierto? Cuando coloquemos acá la resistencia, pues el condensador se va a descargar a través de la resistencia, se va a cargar, se va a descargar, y aquí en esta zona se va a generar un rizo. Y ese rizo, pues yo también lo puedo calcular. Entonces, si el circuito se conecta a una carga resistiva, que es lo que va a pasar en la vida real, ¿cierto? Se presentará un rizo que podemos determinar mediante esta expresión. O sea, esta expresión, ¿para qué nos va a servir? Para hallar el valor de C1 y C2, que son el mismo C, porque acá dice que los capacitores son iguales, de C1 y C2, de tal forma que en la parte que se supone que es plana, el rizo nos dé el valor que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, BP lo conocemos, es el valor pico de la entrada, BDO es la tensión intrínseca del diodo, FI es la frecuencia de la señal de entrada, tal cual como en los rectificadores, RL es la resistencia de carga que yo pongo acá, y C es el valor del condensador que yo debo calcular, C1 y C2 pues son iguales, para obtener un rizo determinado en esta zona donde se supone que ya debería estar plano. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. Y entonces los dobladores de tensión y los cambiadores de nivel de C no tienen ningún misterio para diseñarlos, ¿sí? Por eso les digo que me demoraré por mucho 1 hora en una clase extra, por mucho, y eso pues simulándolo, ¿no? O sea, lo calculamos y lo simulamos, ¿sí? Cada uno de ellos son circuitos muy fáciles de diseñar, esos dos, y pues simplemente requieren de una ecuación o de una consideración que hay que hacer, por ejemplo, en el caso del cambiador de nivel, que es simplemente considerar que tau o R por C debe ser mayor que 10 veces el periodo de la señal. Y en este caso simplemente es hallar C de tal forma que garanticemos un determinado rizo en la región donde ya la señal se queda casi estable. Muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien está tomando apuntes o puedo continuar? Un momento, profe. Vale. Listo, profe, por mi parte ya. Listo. Los demás, ¿claro hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo, Sí, muchachos. profe. Con esto entonces terminamos el tema de diodos. Como les dije, la clase del jueves nos vamos a sentar a hacer ejercicios, a simular todos los ejercicios. Los de pequeña señal no se simulan. Vamos a simular los de aplicaciones para que vean efectivamente cómo funciona un rectificador, cómo funciona un limitador, ¿cierto? Cómo funcionan los dobladores si pudiéramos, si no en la clase extra. Y con eso acabaríamos este tema. Muchachos, que tengan muy buen inicio de semana. Nos vemos el jueves. ¿Listo? Listo, profe. Gracias, Gracias, Vale, profe. hasta Hasta luego. luego. Listo, profe, hasta luego. Chao, profe. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Chao, chao.